Bienvenidos a este episodio donde hablaremos de un tema que muchos vivimos sin darnos cuenta, el perfeccionismo. Esa voz que nos dice, hazlo mejor, no te equivoques, tienes que ser impecable. Hoy vamos a explorar por qué el perfeccionismo puede ser peligroso, cómo nos afecta y qué dicen 3 escuelas de la psicología sobre este tema. Así que ponte cómodo y empecemos. Bueno, pues en este caso, desde mi perspectiva, que es la perspectiva conductista, para mí, el perfeccionismo básicamente, es un conjunto de conductas aprendidas, que a partir de ello, pues ahí es donde se forma justamente lo que es el perfeccionismo, porque pues te imponen esto de que debes de ser perfecto, todo te debe de salir bien, no tiene que salirte nada mal, y pues también justamente ahí es donde empieza como en cierta manera lo malo también en cierto punto, porque bueno, en muchas veces por ejemplo, en equipos de trabajo, ¿no? De la escuela, ponle tú. Siempre en los equipos va a haber alguna persona que tú digas, no sé, o sea, es perfeccionista y siempre te va a decir, no, es que eso está mal, o no, es que yo lo hago, entonces esa persona no va a saber cómo trabajar en equipo porque todo ella lo va a querer o él lo va a querer perfecto. Entonces ahí es también donde empieza esta parte, ¿no? Un poquito complicada por la parte del perfeccionismo. Desde la perspectiva humanista, vemos el perfeccionismo como una barrera para un crecimiento personal, ya que para nosotros la persona tiene una tendencia natural hacia un desarrollo, la creatividad y la autenticidad. Pero cuando aparece el perfeccionismo es cuando ese proceso se detiene. El perfeccionismo surge cuando dejamos de aceptarnos tal como somos y nos tendemos a estándares rígidos, también muchas veces impuestos por el entorno, ya que nos obligan a vivir buscando una aprobación externa en lugar de escuchar nuestras propias necesidades. Sí, mira, desde la perspectiva conductista, el perfeccionismo no es un rasgo con el cual se nace dentro de una persona, sino un conjunto de conductas aprendidas a través de distintos tipos de condiciones. Sí, es una conducta, sí, que vamos agarrando de las personas, de nuestra sociedad, si por decir, fulanito lo hizo y quiere ser perfecto y a mí me llamó la atención, yo lo voy a hacer. Esa es mi postura. En este caso, el conductismo nos explica que muchas perfecciones crecían en ambientes donde los errores eran castigados, ya sea con regaños, desaprobaciones o incluso hasta humillaciones, mientras que los logros eran reforzados con premios solo cuando hacías las cosas perfectas. La comparación constante era usada como una forma de motivación, siendo que realmente la comparación no es nada buena, y menos el dar un insumo para una perfección. Ahora, si bien como punto de vista del psicoanálisis, se podría decir que en sí mismo el perfeccionismo es más que nada un método de defensa del superyo, en este caso, ante posibles riesgos que pueda tener. Más que nada, como mencionó mi compañero, podría ser un ambiente estricto en el que, pues sí, eras castigado si no llegabas al punto de perfección o estándares establecidos. Se establece de esa manera para que la persona tenga forma de mantener sus emociones, en este caso, para poder ejemplificar más que nada una forma de defenderse y no entrar en problemas consigo mismo, para poder mantener su postura, o bueno, la compostura en este caso, ante situaciones que lo llegan a estresar bastante. Desde el humanismo esto es grave porque el centro de nuestro bienestar nos dice que está en la autoaceptación incondicional, cuando el amor, la aprobación o la valoración dependen de la perfección. Ahí es cuando la persona se desconecta de sí misma y comienza a actuar para complacer y no para vivir. También nos dice que el perfeccionismo suele formarse cuando las personas reciben un amor condicionado. Esto quiere decir que cuando de pequeñas aprendieron que eran aceptadas, solo cuando se sacaban, por ejemplo, buenas calificaciones y se portaban bien,
y no cometían errores y se cumplían expectativas ajenas. Ahí es cuando la persona empieza a creer y no puede ser como soy, tengo que ser lo que otros quieren que yo sea. Bueno, en este caso, como dijo mi compañera, en la relación del humanismo, pues ahí es donde empieza también a crecer más lo de lo que son los problemas, ¿no? Básicamente. Porque, por ejemplo, aquí en este caso mi compañera dice que, pues obviamente, en este caso, pues el perfeccionismo, pues, de la persona, ¿no? De que debo de ser perfecta, pues sí, ¿no? En ese caso. Entonces, ahí es donde entra el conductismo, que es justamente las conductas aprendidas, ¿no? Que te dan. Entonces, en ese aspecto, las personas pues tienden a, pues más que nada para complacer a otras personas, que son los que imponen las cosas. Por ejemplo, los papás con sus hijos, que les exigen calificaciones de 10, o sea, y por ejemplo, en este caso, si sacan un 9.9, las personas, pues, o sea, los papás regañan a las personas, ¿no? Entonces, pues ahí es donde entra de que debo de ser perfecto, y entonces ahí es donde se pierde lo que es el humanismo, porque pues... El perfeccionismo puede parecer una ventaja, pero cuando se nos sale de las manos, cuando excedemos los límites, termina robándonos la tranquilidad, la creatividad y la autenticidad. Recordemos que el humanismo no es a base de la perfección, sino que tiene que ver más también con ser tú mismo. Yo creo que no, la perfección no existe, sino tú vas creando tus propias metas, tus propios sueños y tus propios límites. Es un camino de aprendizaje donde la perfección nunca se va a lograr, porque es algo que literalmente no existe, sino es una idea plantada de la sociedad. Ahora, si bien retomando la postura del psicoanálisis, se podría decir que esto más que nada trae un costo emocional que desmerita el bienestar de la persona, siendo que mayormente genera una culpa constante al no alcanzar el punto de perfeccionismo que se quiere. También refuerza la ansiedad más que nada en personas que viven anticipando las fallas, que saben que no pueden fracasar, puede que no fallen, pero viven con ese miedo constante de que lo van a hacer. Además que divide el mundo en básicamente un todo o nada, un perfecto o un inútil, dividiendo a las personas entre lo que se quiere y lo que se espera de esa persona y lo que realmente se debe obtener de esa persona. Siendo más que nada que esto también erosiona la identidad en sí misma de la persona, lo que viene siendo que al no obtener el logro llega un punto en el que dice ¿quién soy? O sea, ¿qué realmente estoy haciendo con mi vida en este caso? O sea, las personas perfeccionistas más que nada son personas que no están mal en sí mismas, sino que viven con los estándares de otras personas, viven esperando que sí, que los elogien, que obtengan algo, cuando realmente podría ser que lo están obteniendo no de la mejor manera, ya que esperan obtener la gratificación en diferentes cosas, ya sea de alguna otra persona, que te dé la gratificación que no te dieron tus padres, que no te dio, pues en sí tu familia, que te apoye como tal, y obtener pues más que nada un beneficio de eso, para poder sentirte mejor, para poder sentirte mayormente completo. Como se mencionó desde la perspectiva psicoanalista, dice que ve el perfeccionismo como una lucha interna inevitable entre el yo y el superyo, pero de controversia, el humanismo defiende que la persona no está condenada por sus conflictos internos ni puede elegir cómo vivir, ya que tiene una capacidad natural de autorrealización y su esencia es positiva, no un campo de batalla. Desde la perspectiva humanista, no creemos que la persona está dominada por fuerzas inconscientes rígidas, sino que creemos que su libertad y en su capacidad para reconstruirse. Pero superar el perfeccionismo no significa solo dejar de intentar mejorar, sino de vivir bajo presión. Desde el enfoque humanista, lo más recomendable que damos es practicar una mejor autoaceptación, desde mirarte con compasión y entender que tu valor pues no depende de un logro para poder alcanzarlo.
También tenemos la parte de permitir los errores, no como fracasos, sino como parte del camino. Hacer las cosas por deseo y no por miedo, ya que así conectas con tus acciones a tus necesidades reales y no a las expectativas externas. También como humanista recomiendo que se viva el presente, ya que es recomendable no preocuparse menos por cómo saldrá y más por cómo se siente vivirlo. Pues mira, yo como conductista les recomendaría que vivir como son, tal cual eres, evitando los prejuicios de las personas, evitando las críticas, evitando las objeciones de las personas de que vas a ser así porque tu abuelito, tu familiar o X persona es así. No, hay que romper con las cadenas, hay que ser cual eres y siempre, siempre, siempre ser auténtico. También de que sacarte el concepto de perfección de la mente, porque cuando llegas a cometer un error vas a sentir un miedo y a la vez vas a tener sí, un miedo a equivocarte, cosa que no tiene que ser, porque la vida no todo es perfecta y va a haber momentos donde te tienes que equivocar aunque no quieras, y de las equivocaciones se aprende. En sí, ya para concluir más que nada con la perspectiva del psicoanálisis, no se trata más que nada de bajar los estándares que se tiene sobre sí mismo, sino reconocer más que nada desde qué punto viene la exigencia que se tiene uno. Desarmar ese, en este caso, super yo, o ese intento de exigencia absoluta, a través de un proceso más analítico e introspectivo que se tiene que hacer, más que nada. Pues sí, o sea, darle voz al deseo propio que se tiene, lo que uno realmente quiere, permitirnos equivocarnos, más que nada, permitir que te puedes equivocar, que puedes fallar, reconocer que tienes más que nada humanidad, no eres un robot, no vas a ser completamente perfecto, y pues sí, más que nada, ese punto, reparar el valor personal que se tiene sobre sí mismo, el rendimiento, y pues dialogar en este caso con el super yo, sí se podría decir de manera literaria, de forma introspectiva, no para obedecerlo ciegamente, sino para que se calme, por decirlo de esa manera. O sea, siendo esto que podría decirse que lo que les recomiendo es permitirse fallar y aceptar que cualquier persona se puede equivocar, no es perfecto, que todas las personas tienen defectos, obviamente uno mismo también tiene defectos, y reconocerlos más que nada, reconocerlos de los demás y aceptarlos tal como son. Pues eso básicamente. Bueno, desde el cierre, desde el punto del conductismo, es desde el enfoque conductual, el perfeccionismo. En el cierre del punto del conductismo, el enfoque conductual, el perfeccionismo no es algo innato, sino es un conjunto de conductas aprendidas, y es peligroso porque crea un ciclo que se mantiene solo, buscamos aprobación, evitamos críticas y refuerza cada vez más la necesidad de hacerlo todo perfecto. También con la exposición del error, refuerzos más sanos y las metas realistas, es posible romper este ciclo y vivir con menos presión y más libertad. Desde la escuela humanista se defiende el perfeccionismo como que nadie debe vivir prisionero del miedo a fallar, ya que se pone como prioridad a la libertad interior, ya que comienza cuando entendemos que no necesariamente necesitamos ser perfectos para ser dignos de amor, respeto o felicidad, que merecemos aceptación no por lo que logramos, sino por quien somos. Por eso el camino humanista se enfrenta al perfeccionismo como volver a una autoaceptación, a abrazar a nuestros errores como parte de una experiencia humana y pues permitirnos vivir con más compasión hacia nosotros mismos, porque pues al final la perfección nunca ha sido el objetivo, ya que el objetivo pues es tener plenitud, una autenticidad más alta y la vida real. Y solo cuando dejamos de perseguir lo imposible empezamos a vivir con libertad. Esto sería
todo por nuestra parte. Espero y les haya gustado. Les recomendamos poner atención en las recomendaciones que se les ha dado y no tenerle miedo a los errores ni y romper los esquemas que te han dejado en el día a día. Saludos, hasta la próxima.